A lo largo de la historia, la gente ha tenido destinos desafortunados de las formas más inesperadas y francamente tontas. Desde máquinas expendedoras que se volvieron locas hasta selfies con osos salvajes. Estas son las formas más extrañas en las que la gente ha encontrado su fin. Número 20. Avalancha de botellas de agua. En abril de 2022, un hombre en Católica, Italia, tuvo un final prematuro de una de las formas más inusuales. Una avalancha de botellas de agua. Una noche, tarde, irrumpió en un supermercado cerrado con la intención de tomar algunos artículos sin pagar. Mientras recorría los pasillos, se encontró mirando una enorme pila de botellas de agua, probablemente pensando que sería fácil agarrarla y llevársela. Pero cuando intentó sacar una botella de la precaria pila, toda la pila se derrumbó. Lo que comenzó como un pequeño robo terminó en un extraño y trágico accidente cuando cientos de botellas cayeron sobre él y lo aplastaron bajo su peso. Si bien la mayoría no consideraría que el agua embotellada sea particularmente peligrosa, este incidente fue un testimonio de los peligros potenciales de los artículos inestables apilados a granel. Los supermercados suelen construir exhibidores imponentes para maximizar el espacio en las estanterías o para lograr un atractivo visual, pero sin un equilibrio adecuado, estos arreglos pueden ser peligrosos. Número 19. Salto fatal desde un acantilado. En mayo de 2022, el futbolista holandés Murat Lamrabat se embarcó en lo que probablemente pensó que sería un salto emocionante y perfecto mientras estaba de vacaciones con su familia en Mallorca, España. Con el impresionante Mediterráneo como telón de fondo, Lamrabat estaba de pie en un alto acantilado, listo para lanzarse. Pero en un instante, el salto se volvió trágico cuando calculó mal su trayectoria. En lugar de una caída libre hacia el océano, Lamrabat chocó contra una pared de roca durante su descenso. El impacto fue fatal y su esposa y sus hijos presenciaron el horrible momento desde un bote cercano. El salto desde un acantilado es un deporte extremo conocido por la emoción que provoca, pero exige un juicio preciso y precaución. Para lograr un salto exitoso, es necesario evaluar cuidadosamente la altura del acantilado, la zona de aterrizaje y las condiciones del viento. El error de cálculo de Lamrabat resalta la naturaleza implacable de este tipo de acrobacias. Cuando incluso un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas, es fácil ver el atractivo. La descarga de adrenalina, la libertad de la caída y el encanto de una caída impresionante atraen a aventureros de todo el mundo. Sin embargo, hay mucho en juego y las lesiones, o algo peor, no son infrecuentes. Número 18. Aplastamiento en una máquina expendedora. En 1991, un hombre de 27 años en California tuvo un destino inesperado y trágico relacionado con una máquina expendedora. Frustrado porque su lata de refresco se quedó atascada dentro de la máquina, intentó balancearla hacia adelante y hacia atrás en un intento de desalojar su bebida. Desafortunadamente, sus esfuerzos resultaron demasiado exitosos. La máquina se volcó hacia adelante y lo aplastó bajo su enorme peso. El accidente le provocó heridas fatales, una triste consecuencia de un lapso momentáneo de juicio por un inconveniente menor. Las lesiones en máquinas expendedoras son raras, pero no inauditas, y a lo largo de los años se han producido varios accidentes similares. Las máquinas llenas de bebidas, dulces u otros productos pueden pesar varios cientos de libras, lo que las convierte en peligros potenciales si se vuelcan. A pesar de su apariencia robusta, las máquinas expendedoras no son tan estables como parecen. Cuando se balancean o se inclinan, su peso puede cambiar de forma impredecible, lo que lleva a resultados catastróficos. Número 17. El mito del coche cohete. La infame historia del coche cohete es una de las leyendas urbanas más perdurables que se citan a menudo en conversaciones sobre accidentes vehiculares absurdos. Según esta historia, un hombre supuestamente colocó una unidad de despegue asistido por chorro jato diseñada para ayudar a los aviones militares a alcanzar una velocidad rápida en su coche. La historia afirma que alcanzó velocidades tan extremas que perdió el control y se estrelló contra un acantilado, lo que provocó su muerte en llamas.
Aunque la historia es entretenida y a menudo se la considera un momento de los premios Darwin, ha sido ampliamente desacreditada como un mito. La leyenda probablemente se originó a partir de exageraciones humorísticas en los círculos automovilísticos o incluso como una anécdota ficticia sobre los peligros de la personalización extrema. A menudo circulan historias sobre vehículos modificados hasta quedar irreconocibles o con accesorios ridículos que apelan a nuestra fascinación por superar los límites. Sin embargo, a pesar de lo divertido o emocionante que suena, nunca ha surgido ninguna evidencia creíble que respalde la ocurrencia de un desastre de este tipo con propulsión a chorro. Número 16. Accidente de barba. En 1567, Hans Steininger, un hombre austríaco famoso por su barba extraordinariamente larga, murió en un accidente bastante inusual y trágico que afectó a su rasgo más distintivo. Conocida en toda su ciudad de Braunau am Inn, la barba de Steininger medía más de 4,5 pies de largo, una maravilla que normalmente mantenía enrollada y escondida. Sin embargo, un día fatídico la dejó suelta, posiblemente con la intención de presumir. Desafortunadamente, se produjo un incendio en la ciudad, lo que provocó que los habitantes, incluido Steininger, huyeran frenéticamente. Mientras corría hacia un lugar seguro, su barba desenfrenada se convirtió en su perdición. En el caos, pisó su propia barba, tropezó y cayó hacia adelante. La caída fue tan grave que se rompió el cuello, lo que llevó a su trágica y, según los estándares modernos, casi cómicamente absurda muerte. El accidente fatal de Steininger es un recordatorio de cómo ciertas peculiaridades físicas únicas, aunque a menudo impresionantes, a veces pueden plantear riesgos inesperados. A lo largo de los siglos, accidentes extraños similares se han cobrado vidas. Por ejemplo, la gente ha sufrido trágicamente debido a prendas extremadamente largas, como túnicas o abrigos, que pueden hacer que tropiecen si no se manejan adecuadamente. Rasgos físicos aún más sorprendentes, como las uñas extremadamente largas, han provocado accidentes dolorosos, si no. La historia de Steininger, por tanto, destaca los curiosos peligros que pueden presentar las características físicas únicas. Número 15. Demostración en la ventana del abogado. En 1993, el abogado Gary Hoy, con sede en Toronto, tuvo un destino trágico durante lo que pensó que sería una demostración impresionante. Conocido por su confianza y su sentido del espectáculo, Hoy intentó demostrar la resistencia de las ventanas de vidrio de su oficina en el piso 24 del Toronto Dominion Center. Había realizado el truco antes de arrojarse dramáticamente contra el cristal para demostrar su resistencia, pero en esta ocasión la demostración salió terriblemente mal. Hoy se arrojó contra la ventana, esperando que el cristal resistiera el impacto como lo había hecho en el pasado. Sin embargo, aunque el cristal no se rompió, el marco de la ventana cedió, desprendiéndose de la estructura del edificio por completo. Dejó un impacto duradero en sus colegas y sirvió como un inquietante recordatorio de los peligros del exceso de confianza. Número 14. Accidente de Segway. En un acantilado en 2010, Jimmy Haselden, el propietario de Segway Inc., murió trágicamente en un extraño accidente con uno de sus propios productos. Purseldon, un empresario y filántropo británico, había comprado la empresa Segway un año antes, con la esperanza de defender los transportadores personales ecológicos y autoequilibrados. Mientras conducía un Segway por su finca en West Yorkshire, se acercó demasiado al borde de un acantilado empinado. En un momento de error de cálculo, perdió el control y tanto él como el Segway se precipitaron por un precipicio de 30 pies hacia un río que se encontraba más abajo, lo que le provocó. La ironía del accidente de Haselden es sorprendente. Murió a causa de la misma invención que esperaba promover como un modo de transporte seguro e innovador. Los Segways están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar, con tecnología de estabilización incorporada que ayuda a prevenir caídas. Sin embargo, como con cualquier vehículo, aún requieren un cierto grado de precaución, especialmente cuando se encuentran cerca de terrenos peligrosos. Número 13. Seguridad de las armas. Este trágico incidente puso de relieve que incluso la tecnología avanzada
tiene limitaciones cuando se combina con factores ambientales y errores del usuario. En 2012, un hombre de Florida cometió un grave error al intentar demostrar la seguridad de las armas. Confiado en su conocimiento de las armas de fuego, creyó que la pistola que estaba manejando estaba descargada y apuntó para mostrarles a sus amigos y familiares cómo manejar un arma correctamente. Como parte de su demostración, colocó el arma contra su cabeza, convencido de que era seguro hacerlo. Trágicamente, apretó el gatillo y se disparó una bala, hiriéndolo fatalmente. Este incidente ilustra crudamente los peligros del mal manejo de armas de fuego y la falsa confianza que a veces puede acompañar a la familiaridad con ellas. La seguridad de las armas de fuego exige una estricta atención a los protocolos y suposiciones, incluso por parte de usuarios experimentados, que pueden conducir a resultados mortales. Número 12. Robo de cactus. En 1982, un hombre en Arizona descubrió por las malas que las defensas de la naturaleza pueden ser sorprendentes y mortales. Al intentar robar un gran cactus saguaro, una planta espinosa gigante nativa del suroeste de los Estados Unidos, pensó que simplemente podría derribarlo de un para transportarlo más fácilmente. Sin embargo, los saguaros son enormes y pesados, con plantas maduras de hasta 40 pies de altura y miles de libras de peso. Cuando disparó al cactus para desalojarlo, la gigantesca planta se desplomó hacia él y quedó aplastado bajo su peso, sufriendo heridas fatales. Los saguaros son famosos no solo por su forma icónica, sino también por su resistencia y su peso considerable. Protegidas tanto por las leyes estatales como federales, estas plantas crecen muy lentamente y pueden vivir más de 100 años, y algunas desarrollan ramas extensas y sistemas de raíces profundas para soportar su inmenso tamaño. El incidente resalta no solo los peligros de intentar manipular plantas enormes, sino también las consecuencias impredecibles de desafiar la fuerza y la protección de la naturaleza. Número 11. Encuentro fatal con lava. En 2017, un hombre en Hawái tuvo un final trágico cuando ignoró las señales de advertencia y se aventuró demasiado cerca de un campo de lava activo. Fascinado por los impresionantes pero peligrosos flujos de lava en la gran isla de Hawái, deambuló más allá de las barreras destinadas a mantener a los turistas a una distancia segura del volátil paisaje. En un fatídico paso en falso, pisó lo que parecía ser tierra firme, pero en realidad era una fina corteza sobre un tubo de lava oculto. El suelo cedió bajo sus pies y cayó en el tubo, donde el intenso calor le costó la vida. El paisaje volcánico de Hawái atrae a amantes de la naturaleza y de las emociones fuertes de todo el mundo, pero este incidente ilustra claramente los riesgos asociados a los volcanes activos. Los tubos de lava se forman cuando la lava fundida fluye bajo la superficie, dejando túneles huecos que pueden parecer engañosamente estables en el exterior. El peligro reside en el hecho de que estos tubos pueden colapsar sin previo aviso y el intenso calor en su interior hace que la supervivencia sea poco probable. Número 10. Vuelo en globo en silla. En 1982, Larry Walters, un camionero corriente de California, fue noticia con una de las acrobacias más extrañas de la historia de la aviación. Conocido como la silla de jardín, Larry Walters ató 42 globos meteorológicos llenos de helio a su silla de jardín, con la intención de elevarse por encima de su vecindario. Armado con una pistola de perdigones para derribar gradualmente los globos durante el descenso, se propuso volar unos cientos de pies hacia arriba. Sin embargo, las cosas rápidamente se salieron de control. En lugar de un ascenso modesto, los globos elevaron a Walters a más de 16 pies de altura, enviándolo a la deriva hacia un espacio aéreo controlado cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La visión de un hombre flotando a miles de pies de altura en una silla de jardín alarmó a los pilotos de las aerolíneas y desconcertó a los controladores de tráfico aéreo. Finalmente, Walters comenzó a usar su pistola de perdigones para descender y aterrizó de manera segura, aunque fue arrestado de inmediato por violar las regulaciones del espacio aéreo. Sorprendentemente, sobrevivió a la terrible experiencia ileso,
aunque su truco inesperado le trajo fama y multas no deseadas. El vuelo de Walters inspiró a muchos, aunque también destacó los peligros de intentar este tipo de vuelos caseros no regulados. Número 9. Tragedia del selfie con un oso. En 2018, un hombre en la India llevó su fascinación por la vida silvestre demasiado lejos, lo que resultó en un final trágico. Mientras conducía a casa después de una boda con amigos, vio un oso herido al costado de la carretera. El hombre, impulsado por la oportunidad de un selfie único, salió del auto y se acercó al oso, teléfono en mano. Ignorando el estado de angustia del animal, se acercó lo suficiente para tomarse una selfie. Trágicamente, el oso lo atacó antes de que pudiera reaccionar, causándole heridas fatales. Esta trágica historia refleja la creciente tendencia de los peligrosos selfies de la vida silvestre, impulsados por el deseo de capturar momentos extraordinarios para las redes sociales. Sin embargo, estos encuentros pueden ser mortales, ya que los animales salvajes son impredecibles, especialmente cuando se sienten amenazados. Los osos, en particular, son poderosos y protectores, lo que hace que cualquier interacción cercana sea riesgosa y desaconsejable. Número 8. Selfie con granada. En 2017, un intento de selfie mortal con una granada activa se convirtió en un trágico ejemplo de acrobacias extremas que salieron terriblemente mal, demostrando las consecuencias devastadoras de decisiones imprudentes tomadas por el deseo de capturar un momento extraordinario. En una remota área de Rusia, dos jóvenes exploradores se toparon con un hallazgo inquietante: una granada sin detonar, probablemente un vestigio de conflictos pasados. En lugar de seguir el protocolo de seguridad establecido y notificar a las autoridades competentes sobre el peligroso artefacto explosivo, los jóvenes, impulsados por la emoción del momento y el deseo de inmortalizar su descubrimiento, tomaron una decisión que resultaría fatal. Con una mezcla de curiosidad y temeridad, decidieron transformar este encuentro potencialmente mortal en una oportunidad para capturar una imagen única. Sostuvieron cuidadosamente la granada oxidada, posicionándola entre ellos mientras preparaban sus teléfonos para el selfie, convencidos erróneamente de que el dispositivo explosivo era seguro de manipular. Sin embargo, el destino tomó un giro trágico cuando, en medio de su improvisada sesión fotográfica, sus movimientos descuidados provocaron accidentalmente la liberación del pasador de seguridad. En cuestión de segundos, la granada, que había permanecido inerte durante años, cobró vida con consecuencias devastadoras. La subsiguiente detonación fue instantánea y catastrófica, sin dar a los jóvenes ninguna oportunidad de escapar del radio de la explosión. En las sombrías horas posteriores al incidente, las autoridades que investigaban la escena hicieron un descubrimiento perturbador. Entre los escombros dispersos encontraron fragmentos del teléfono móvil que contenía los últimos momentos parcialmente capturados de las víctimas, una imagen incompleta que serviría como un testimonio silencioso de su trágico error de juicio. Este incidente desgarrador no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también intensificó significativamente el debate global sobre los peligros inherentes a la cultura de los selfies extremos, especialmente en una era donde la búsqueda de contenido viral y likes en las redes sociales puede empujar a las personas a tomar riesgos cada vez más temerarios, a veces con consecuencias fatales. Número 7. Mortalidad por bungee casero. En 1997, un hombre en Virginia intentó un salto de puenting casero, una audaz acrobacia casera que resultó fatal debido a un simple error de cálculo. Emocionado por la idea de intentar un salto de puenting pero sin acceso al equipo adecuado, fabricó su propio núcleo de bungee con los materiales disponibles. Sin la guía adecuada ni la experiencia, pasó por alto un detalle crítico: medir la longitud de la cuerda con precisión mientras saltaba desde la altura que había elegido. Esperando la emoción de una caída libre controlada, la cuerda se estiró mucho más de lo previsto. En lugar de rebotar con seguridad, golpeó el suelo con toda su fuerza. Este trágico accidente subraya los riesgos asociados con las actividades caseras de búsqueda de emociones. El salto en bungee, cuando se realiza con equipo regulado profesionalmente y estrictos protocolos de seguridad, ya es un deporte de alto riesgo. Intentar replicarlo sin equipo profesional magnifica esos riesgos.
Las cuerdas de bungee adecuadas están diseñadas específicamente para soportar la fuerza de un salto y al mismo tiempo proporcionar elasticidad controlada. Sin ellas, el resultado puede ser fatal. Número 6. Concurso de comer cucarachas. En 2012, un hombre en Florida tuvo un final trágico durante un inusual concurso de comer cucarachas. Edward Archbold, conocido por su disposición a participar en desafíos extremos, se inscribió en una competencia peculiar organizada por una tienda local de mascotas. El premio que motivaba a los participantes era una codiciada pitón, y para ganarla debían consumir la mayor cantidad posible de cucarachas vivas y otros insectos. Con determinación inquebrantable y el deseo de victoria, Archbold se dedicó a devorar docenas de cucarachas con un entusiasmo que sorprendió incluso a los otros concursantes. Su dedicación al desafío era evidente mientras continuaba consumiendo insecto tras insecto, aparentemente sin mostrar signos de disgusto o vacilación. Sin embargo, la situación dio un giro dramático poco después de que el concurso llegara a su fin. Archbold comenzó a manifestar señales de malestar severo que rápidamente se intensificaron. La gravedad de su condición se hizo evidente cuando, en cuestión de minutos, se desplomó ante la mirada horrorizada de los presentes. A pesar de los esfuerzos inmediatos por ayudarlo, fue declarado muerto poco después del incidente. El posterior examen forense reveló la causa precisa de su fallecimiento. Los restos de los insectos habían creado una obstrucción fatal en sus vías respiratorias, impidiendo el paso del aire vital. Lo que comenzó como un concurso aparentemente inofensivo, bajo la premisa de que el consumo de insectos era seguro, se convirtió en una tragedia que sirve como un sombrío recordatorio de los riesgos inherentes a este tipo de competencias extremas de consumo, especialmente cuando se realizan sin las precauciones adecuadas o la supervisión médica necesaria. Número 5. Accidente en un lavadero de coches. En 2022, un hombre de California se encontró en una situación trágica en un lavadero de coches automático cuando tomó la fatídica decisión de abandonar su vehículo durante un ciclo de lavado activo. Los informes detallados del incidente sugieren que el individuo, posiblemente motivado por la necesidad de realizar un ajuste menor en su vehículo, calculó erróneamente que tendría tiempo suficiente para salir y volver a entrar antes de que la secuencia automatizada continuara. Esta evaluación incorrecta de la situación resultó ser devastadora. En su intento por regresar al vehículo, el sistema automatizado reanudó su operación, atrapándolo fatalmente en la maquinaria en movimiento. Los lavaderos de coches automáticos modernos, aunque diseñados meticulosamente para maximizar la eficiencia y rapidez en la limpieza de vehículos, pueden transformarse en entornos extremadamente peligrosos cuando se interrumpe su funcionamiento programado. La complejidad de estos sistemas reside en su intrincada red de componentes mecánicos, potentes brazos robotizados que se mueven con precisión milimétrica, chorros de agua a alta presión capaces de eliminar la suciedad más persistente y robustos cepillos giratorios que giran a velocidades considerables. Todos estos elementos están meticulosamente sincronizados para operar en perfecta armonía alrededor de un vehículo estacionario. La verdadera amenaza surge cuando alguien se aventura imprudentemente en el área de lavado durante un ciclo activo. El sistema, programado exclusivamente para la limpieza de vehículos, carece de los sofisticados sensores de seguridad necesarios para detectar y responder a la presencia humana inesperada. Esto significa que los mecanismos continuarán su rutina programada sin discriminación, exponiendo a cualquier persona en el área a riesgos severos de quedar atrapada entre los componentes móviles o sufrir lesiones por el impacto de los potentes chorros de agua y los cepillos giratorios. Número 4. Incidente del beso de la cobra. En 2018, un hombre en la India intentó una acrobacia imprudente que finalmente le costaría la vida al intentar besar a una cobra. Como encantador de serpientes y artista popular, no era ajeno a la manipulación de serpientes venenosas. A menudo las usaba en sus actuaciones. Sin embargo, la familiaridad con estas criaturas lo llevó a subestimar los riesgos involucrados. Durante una demostración, sostuvo la cobra cerca de su rostro, con la intención de impresionar a los espectadores dándole un beso suave en la cabeza.
pero antes de que pudiera realizar el truco, la cobra lo atacó y le dio una mordedura mortal. Las cobras se encuentran entre las serpientes más venenosas del mundo y su mordedura puede tener consecuencias fatales en un corto periodo de tiempo. Cuando una cobra muerde, inyecta veneno neurotóxico que puede paralizar los músculos, alterar el sistema nervioso y provocar insuficiencia respiratoria. A pesar de la experiencia del hombre en el manejo de este tipo de serpientes, la reacción de la serpiente fue rápida y tuvo poco tiempo para reaccionar. No había ayuda médica de emergencia cerca y a pesar de los intentos de tratarlo con remedios tradicionales, sucumbió al veneno en cuestión de horas. Número 3. Muerte por truco de fuegos artificiales. En 2015, un joven de Maine murió trágicamente durante una celebración del 4 de julio cuando un truco de fuegos artificiales salió terriblemente mal. El joven de 22 años había estado bebiendo con amigos y decidió entretenerlos con un acto audaz, colocando un tubo de mortero de fuegos artificiales en su cabeza y encendiéndolo. En su estado de embriaguez, es posible que no haya comprendido del todo los peligros, creyendo que la maniobra produciría un espectáculo divertido. Sin embargo, una vez que el fuego artificial se encendió, explotó con una fuerza inmensa, causando una lesión fatal. Los peligros de los fuegos artificiales son ampliamente conocidos. Sin embargo, cada año muchas personas sufren lesiones graves o incluso la muerte debido a una manipulación inadecuada. Los fuegos artificiales son altamente explosivos y si se manipulan de forma incorrecta, pueden provocar daños graves. Los tubos de mortero, en particular, son potentes dispositivos de fuegos artificiales diseñados para lanzar proyectiles explosivos al aire, donde pueden detonar de forma segura, lejos de las personas. Sin embargo, cuando se detonan cerca de una persona, la fuerza es letal. En este trágico incidente, el error de juicio del hombre y su deficiente capacidad para tomar decisiones llevaron a consecuencias devastadoras, convirtiendo un momento festivo en una pesadilla para sus amigos y familiares. Este incidente pone de relieve los riesgos asociados a las acrobacias de celebración que involucran fuegos artificiales, especialmente bajo la influencia del alcohol. Los fuegos artificiales están restringidos legalmente en muchos lugares debido al potencial de lesiones graves, pero estas restricciones a menudo se ignoran. Número 2. Surfing en trenes. En 2017, un adolescente de la ciudad de Nueva York perdió trágicamente la vida mientras participaba en una acrobacia arriesgada conocida como surfing en trenes. El surfing en trenes, el peligroso acto de viajar sobre un vagón de tren o subterráneo en movimiento, ha ganado popularidad entre los amantes de las emociones fuertes a pesar de los peligros extremos que implica. El joven intentó surfear en el subterráneo subiéndose al techo de un tren en movimiento mientras pasaba a toda velocidad por los túneles subterráneos de la ciudad. Su objetivo puede haber sido capturar una foto o un video atrevido, ya que acrobacias como estas suelen documentarse para las redes sociales. Pero las cosas tomaron un giro horrible. Cuando el tren entró en una sección de baja altura del túnel, el adolescente chocó contra una estructura elevada y sufrió heridas fatales en el impacto. Su muerte destacó no solo los peligros físicos del surfing en trenes, sino también los riesgos de intentar crear contenido viral en el transporte público. El train surfing ha sido un problema recurrente en las principales ciudades donde los sistemas de transporte público son extensos. En Nueva York, las autoridades han visto varios casos de jóvenes que arriesgan sus vidas para intentar esta acrobacia, a menudo impulsados por la influencia de sus compañeros o las redes sociales. Los peligros del train surfing son múltiples. Los pasajeros están expuestos a cables bajos, obstrucciones de túneles, vientos de alta velocidad y el riesgo de caer desde las alturas. Número 1. Incidente de la mezcladora de cemento. En 2019, un trabajador de la construcción en China murió en un terrible accidente que involucró a una mezcladora de cemento. El incidente ocurrió en un sitio de construcción concurrido donde el trabajador entró en el tambor de una mezcladora de cemento para limpiarlo. Las hormigoneras, que giran a altas velocidades para evitar que el cemento se endurezca, pueden ser máquinas increíblemente peligrosas, especialmente cuando no se siguen los protocolos de seguridad adecuados.
Trágicamente, la hormigonera todavía estaba activa cuando él se subió al interior y el tambor giratorio lo atrapó, lo que le provocó lesiones fatales. Este incidente subrayó importantes fallas en las prácticas de seguridad en el lugar de trabajo. Trabajar con maquinaria pesada como las hormigoneras requiere un estricto cumplimiento de las normas de seguridad, ya que incluso un pequeño descuido puede tener resultados desastrosos. Por lo general, las obras de construcción aplican estrictos protocolos de bloqueo y etiquetado para evitar que la maquinaria se encienda accidentalmente mientras se realiza el mantenimiento. Sin embargo, los informes sugieren que es posible que dichos procedimientos no se hayan seguido correctamente. En este caso, el accidente de la hormigonera arrojó luz sobre el problema más amplio de la seguridad en las obras de construcción y la necesidad de estar constantemente alerta cuando se trabaja con maquinaria pesada. Sin las precauciones de seguridad adecuadas, incluso las tareas rutinarias pueden volverse letales. En este caso, es posible que la falta de capacitación o de supervisión haya llevado al trabajador a ingresar a la mezcladora sin asegurarse de que estaba desactivada. Nos vemos en el próximo video.